para contarnos un poco cómo es esta participación, cómo aporta también a esta audiencia. Sonia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes a la audiencia de SM Universidad, tan querida como siempre. Un placer, como siempre. Sonia, bueno, contanos, ayer algo nos contaba uno de los integrantes de la Defensoría, cómo funciona estas audiencias, la convocatoria y demás, y cómo participa nuestra facultad y nuestra carrera en este caso. Sí, bueno, ya estamos próximos a la realización de esta audiencia pública. En este caso, las instituciones formadoras o instituciones públicas también participan como casas que reciben a quienes quieran participar de estas audiencias públicas. Y es un espacio súper interesante. Los escuchaba ayer con Gustavo y te escuchaba reflexionando después, ¿no?, sobre la importancia de ocupar estos espacios, ¿no?, y que habilitó en este caso específico la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que son las audiencias que consideran las voces y las participaciones de los y las ciudadanas, porque en estas instancias pueden participar tanto organizaciones que tienen que ver con los servicios de comunicación audiovisual como ciudadanos en calidad de audiencia o público, ¿no? Cualquiera puede acercar su voz o inquietud, duda o preocupación en este espacio que es abierto y conversacional, sobre todo, con las exposiciones y participaciones que se recogen en cada una de las regionales. Bueno, la Defensoría del Público arma su agenda de trabajo a fin de ver las posibilidades de alguna manera de viabilizar estas inquietudes y preocupaciones de las audiencias. Sonia, pensaba esto porque las audiencias, así como nombramos, siempre han sido como una incógnita, ¿no? Es algo que nos imaginamos o accedemos a través, ya sea, qué sé yo, investigaciones, encuestas, distintas formas de ir como construyendo y conociendo esas audiencias. Pero esta es una forma sumamente interesante porque no solamente están acercando denuncias, experiencias, sino inquietudes también, ¿no? Es como un lugar de protagonismo de las audiencias. Sí, y un espacio mucho más amplio que realmente busca la escucha de quienes también participamos como audiencia en el sistema de comunicación, o en este caso, ¿no?, de servicios de comunicación audiovisual, porque claramente sin las audiencias, digamos, los medios de comunicación tampoco tendrían mucho sentido de ser, ¿no? Y te decía, un espacio mucho más amplio porque muchas veces denuncias recaen en el INADI, por ejemplo, ¿no? Denuncias por discriminación, xenofobia, racismo. Sin embargo, este caso amplía esa posibilidad de compartir inquietudes, porque uno puede acercarse con alguna duda, alguna inquietud, alguna preocupación y también una denuncia en caso de que las tenga respecto de, y en esto sí quiero ser clara, del servicio de comunicación audiovisual, por ejemplo, no ingresa a la prensa gráfica en este caso. ¿Y qué ingresaría? Cuando hablamos de servicios audiovisuales, ¿cuáles serían ese recorte que hay que hacer para denunciar o para compartir las experiencias? Y según lo que establece la ley, tenemos todo el espectro radiofónico, tenemos, o sea, el espectro radiofónico, canales de televisión, y hoy la profundización de medios que tienen su origen en lo digital, ¿no? Redes, nuevos medios de comunicación, y como decía Gustavo ayer, muchas de estas experiencias en comunicación no estaban previstas todavía en el 2009, al momento de aprobación de esta ley, ¿no? O sea, estamos en un ecosistema mediático profundamente cambiante y acelerado. Entonces, bueno, también estas instancias de las audiencias públicas son muy interesantes para conocer también estas
estas nuevas experiencias o experiencias que se van dando en el campo de la comunicación y los servicios de comunicación audiovisual. Además, ¿no? Porque van aportando, porque sí. a diario escuchamos y vemos información vinculada con espacios vacíos, legales, que tienen que ver con los servicios de comunicación audiovisual, ¿no? En cuanto a la exposición de la imagen, utilización de las imágenes, las noticias falsas, noticias falsas, los abordajes violentos, discriminatorios, bueno, todo lo que venimos como también, esto que vos decís, además de ser tal vez productores de contenidos, comunicadores, periodistas, también somos público, audiencia, digamos, ¿no? Tal cual, sí, entonces, bueno, realmente reivindicar este espacio que va a funcionar y va a seguir funcionando y fortaleciéndose en tanto la ciudadanía participe. ¿Y cómo, es una voz necesaria. Sonia, ¿y cómo participan estudiantes? ¿Se sintieron como interpeladas ante esta posibilidad de participar de las audiencias públicas, de verlos por lo menos? Para el campo académico también es una instancia muy interesante la de las audiencias públicas, porque posibilita, por ejemplo, compartir datos de proyectos de investigación, proyectos de extensión en los que participan todos los claustros de la universidad. Entonces también es muy interesante desde ese punto de vista, porque bueno, habilita conversaciones con otros, básicamente, que están preocupados por las mismas cuestiones. En el caso de comunicación social participan proyectos de investigación que tienen que ver con acciones de los medios de comunicación, bueno, o acciones en la esfera mediática, en la esfera pública mediática. Entonces, bueno, es una instancia para conversar y para compartir también. Sonia, ¿y en la carrera hay líneas de investigación que estén trabajando con las audiencias? Sí, hay proyectos, hay proyectos de investigación, ¿no? Como te decía, proyectos de extensión, hay algunos abordajes desde los trabajos finales de tesis, ¿no? En diversas líneas que tienen que ver con las audiencias. ¿Y hay una aproximación, como una caracterización para decir, no sé, hacia grandes rasgos, la audiencia o las audiencias van por acá, tienen estas características así en nuestra provincia? No, quizás nuestras investigaciones no están yendo tanto por esos lugares, pero bueno, sí, por ejemplo, contemplar la realidad de las audiencias respecto del derecho humano a la comunicación, del derecho a estar informados. Por esas líneas van más las indagaciones, ¿no? O sea, de la información que brindan medios de comunicación locales y bueno, y cómo esta información podría ser más o menos útil a las ciudadanías o al ejercicio de la ciudadanía. Además es interesante. Es una línea muy fuerte en comunicación. Pensaba más porque la convocatoria de estas audiencias están enmarcadas también, si se quiere, en estos 40 años de democracia, en este año que estamos recordando y resignificando también estos 40 años de democracia. Totalmente, muy acertada y muy valiosa esta convocatoria respecto de, bueno, pensarnos 40 años de democracia, dónde estamos y cómo estamos desde este sector tan preponderante en la contemporaneidad como es el de los medios de comunicación, ¿no? Sonia, y entonces la audiencia que arranca a las 10 va a ser en la Facultad de Humanidades y va a tener una participación la carrera y la facultad en sí en ese proceso. Sí, arrancamos a las 10 de la mañana, va a ser en el aula magna del edificio de Tucumán, el día en la entrada. Sí. Toda la jornada va a ser híbrida. El aula magna que se llama Héctor Jaquier, sí, Héctor Jaquier, digo, Jaquier, sí. Ahora, sí. Te decía que toda la jornada va a ser híbrida, así que se va a transmitir a través del canal de YouTube de la Defensoría del Público. Quienes se hayan inscrito para ser expositores, bueno,
van a estar haciéndolo a partir de un espacio de Zoom, pero bueno, las exposiciones se van a compartir tanto en la virtualidad a partir de YouTube como presencialmente ahí en el aula magna. ¿Y ustedes tienen acceso a quienes ya se han inscrito? ¿Saben quiénes son, por dónde vienen la participación o eso todavía no? Todavía no tenemos la lista confirmada, pero bueno, sí va a tener esta característica, como les comentaba ayer Gustavo Bulla, que es una audiencia regional, o sea que va a haber participación de organizaciones, ciudadanos y entidades de Chaco, Corrientes y Formosa, además de Misiones. El año anterior me parece que se hizo en Chaco esta audiencia. En Resistencia. En Resistencia, sí. ¿no? Así que bueno, una oportunidad para entender cómo funciona este mecanismo y para, como decía ayer también, un poco apropiarse de ponerlo en tensión, a ver cómo funciona justamente. Así que Sonia, mil gracias, y ahí vamos a estar atentos y atentas a esta audiencia. Muchísimas gracias, Alicia, y bueno, seguramente después del jueves tendremos mucho material como para conversar, ¿no? Y mirarnos en tanto audiencias con la realidad local de nuestros medios. Genial. Sonia, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, y seguramente esto que decía Sonia, siempre es una incógnita las audiencias. Nosotros nos imaginamos, bueno, conocemos algunas cosas de algunos estudios que se van haciendo, en algunos lugares se estudia más,